Muy bien. Como ya hemos visto, la justificación por fe no solo fue real en Abraham, sino también en los Gálatas y en todos aquellos que una vez recibimos a Cristo como nuestro Salvador. No hay otra manera de poder ser salvo, a no ser que sea por la gracia de Dios. Esta es la explicación que Pablo les ha dado a los Gálatas en los versículos del capítulo 3, del 1 al 14. Primero se la dio en referencia a la experiencia de los Gálatas y luego con un argumento que va a través de todas las escrituras, a través de la escritura del Antiguo Testamento, que apoyan una salvación por la fe, no por las obras de la ley. En esta sección que Pablo va a continuar, habla acerca de un argumento lógico para seguir explicando la doctrina de la salvación por fe. Recordemos que toda esta sección de los capítulos 3 y 4 trata acerca de la doctrina de la gracia explicada. Siguiendo con el hecho del pacto de Abraham, Pablo utiliza un ejemplo de la humanidad. Él va a utilizar un ejemplo que se da entre los seres humanos. Un ejemplo que todos nosotros quizás hemos vivido en alguna ocasión o hemos visto que hay hombres que lo han hecho. Y es que los seres humanos, cuando hacen un pacto, lo ratifican o lo confirman. Él también va a exponer y a hablar acerca del uso de la ley y cuál fue y cuál es el propósito de la ley. Vamos a ver también un contraste que Dios a través de su palabra, en Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace un contraste entre las promesas de Dios y la ley de Dios. Nos daremos cuenta de que ellas no se contradicen. Y les hago esta mención porque muchas veces entendemos que cuando hay dos ideas diferentes, estas se contradicen y no necesariamente es así, lo vamos a ver. El enfoque que Pablo quiere mostrar en este pasaje es la superioridad de la promesa y la inferioridad de la ley en base a la salvación. Estas dos palabras son buenas, ya que salen de Dios, ya que proceden de la misma fuente, ya que proceden de Dios. Dios es su autor. Entonces hoy vamos a ver el papel que juega la promesa y el papel que juega la ley, a la luz del estudio expositivo que hemos venido viendo en Gálatas en estos meses. Vamos a leer Gálatas el capítulo 3, versículo 15. Ahí nos quedamos, Gálatas 3, en el versículo 15. Vamos a ponernos de pie, por favor. El mensaje de hoy simplemente se llama la promesa y la ley. La promesa y la ley. Gálatas 3, 15 al 22. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Como ustedes ven, el pasaje de hoy trata acerca de la promesa y trata acerca de la ley y luego hace una pregunta retórica que dice, ¿luego la ley es contraria a las promesas? Vamos a ver todo eso. La ley
la promesa y la ley. Así se llama este pasaje o este mensaje. Vamos a orar. Dios, en tus manos estamos, Señor. Te agradecemos la oportunidad de poder servirte, de poder hablar contigo, de poder escucharte. Gracias por el grupo de hermanos que está aquí presente. Gracias porque has puesto en su corazón el poder venir a escuchar tu palabra, a escucharte a ti, Señor, porque se trata de tu mensaje. Te pedimos, Dios, para que tú expongas nuestra debilidad en estos momentos y salgas a la luz, saques a la luz tu poder, tu dominio, tu poderío. Tú eres excelso sobre todas las cosas, Señor. Te damos gloria en estos momentos, te seguimos dando gloria y queremos que te lleves la gloria en esta noche. Que seas tú hablando a través de nosotros, Padre, para aprender y para poder acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bien, lo primero que vamos a ver es la promesa. La promesa. Versículo 15. Hermanos, pues no cae mal que el apóstol lo llame a ellos hermanos. No cae mal que le llame a ellos hermanos después de que ha estado hablando con ellos enérgicamente. Después de que ha estado hablando con ellos de una forma de corrección, después de que lo está corrigiendo, después de que lo está confrontando con lo que ellos están haciendo. No cae mal de que Pablo le diga, mira, el hecho de que yo te corrija, el hecho de que yo te esté diciendo todo eso, no quiere decir ni que yo te tenga respeto, ni que yo no te tenga cariño, ni que yo reconozca que tú has sido regenerado por Dios. Pablo, en 2 ocasiones más, o varias veces, repite esta palabra a ellos, les llama hermanos en el 4:12 y le llama hermanos también en el 5:13. Sin embargo, Pablo aquí no busca congraciarse con ellos cuando les llama hermanos. Pablo aquí no busca estar en paz con ellos en un sentido de bajar el tono, de bajar el ánimo. No. Pablo aquí lo que quiere es aprovechar la ocasión para decirles que aunque le tiene afecto, aunque él le tiene tanto afecto a ellos, pero no puede dejar de corregirlos. Y va a comenzar con un argumento lógico, como ya hemos dicho, ya que él ha abordado un argumento de la experiencia, un argumento personal que ellos tuvieron con el Señor, y ha abordado un argumento que es teológico, que es de las Escrituras. La idea aquí es que Pablo le dice, hermanos, miren, si ustedes no han entendido con la experiencia que tuvieron, si no han entendido con la exposición de las Escrituras que le hice anteriormente, pues entonces yo le voy a decir esto para ver si ustedes por fin logran entender qué es lo que yo le quiero decir acerca de las obras de la ley y acerca de la gracia. Esa es la razón por la cual Pablo comienza y le dice, hermanos, es como un palmarazo, le dice, hermanos, miren, voy a tratar de explicárselo de otro modo, lo que yo le quiero decir en todo esto. Y sigue diciendo, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Cuando un pacto entre hombres sucede, se considera irrevocable. Se considera que sus términos no son cambiados, no son adulterados, no son modificados. Aquí el verbo para pacto viene siendo diáteque. Y se ha utilizado la mayoría de las veces en los escritos de la antigüedad y en la misma Biblia como, más que pacto, como un testamento. Es como una última voluntad de una persona. Y vamos a ver más adelante por qué se utiliza esa parte. El hombre siempre ha tratado de buscar la manera de ratificar el pacto. Hemos visto múltiples maneras de cómo un hombre quiere confirmar un pacto. Cuando hay una apuesta entre 2 hombres o entre una mujer y un hombre o 2 mujeres, casi siempre dan el dinero a casar. Lo dan a casar, se lo ponen a otra persona para que vea la seriedad del pacto. Esa es una forma de ratificar, de confirmar tu palabra, de confirmar ese pacto. Otras veces lo que han hecho es que se rajan en el cuerpo, en alguna parte del cuerpo, y se dan la mano con la sangre que está brotando del cuerpo por esa herida.
En otras ocasiones también lo que ha sucedido es que se hace la misma marca en el cuerpo. Lo cotidiano últimamente es que se firme un contrato. Se firma un contrato y tú estás dando ahí con eso tu palabra, con tu firma tú estás dando tu palabra y estás ratificando el convenio que estás haciendo o con esa persona o con esa empresa. O se puede dar una prenda en garantía. Por eso es que te dicen algunas veces, cuando tú vas a pedir un préstamo, tú necesitas un garante. O tú necesitas traer un título de una casa o de un vehículo. Porque se da como una prenda en garantía. Ahora bien, sigue diciendo el versículo 16. Está hablando aquí, hay un ejemplo de que el hombre ratifica el pacto y nadie lo invalida ni lo añade. El versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Nosotros vimos el domingo pasado que a Abraham le fue realizada la promesa de que por fe serán benditas todas las familias de la tierra en Abraham. Lo vimos en Génesis 12:3 cuando dice, en ti y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pues bueno, en esta ocasión Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se va más lejos. Y dice, y a tu descendencia. No solamente a Abraham fueron hechas la promesa, sino que dice, y a tu descendencia. Eso lo vemos en Génesis 12:7, cuando dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. También en Génesis 22, cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, cuando el ángel le dijo, mira, detente. El ángel volvió y habló con Abraham. Y miren lo que le dijo en el versículo 16 del 22. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Esa palabra descendencia es la misma que simiente ahí en Gálatas. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí se ven las dos partes. En la promesa a Abraham se establece que la promesa tiene una connotación terrenal. No podemos obviar esa parte. La promesa a Abraham tiene una connotación terrenal. En Génesis 12:7 dice, tu descendencia daré esta tierra. Y según el versículo 5 y 6 que le preceden al 7, habla de que ellos estaban en esos momentos en la tierra de Canaán. De igual modo, en Génesis 15:18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esa tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los Eos. Entonces, nosotros no podemos olvidar que a Abraham se le hizo una promesa de connotación terrenal, eso es cierto. Sin embargo, también es cierto que a Abraham se le hizo una promesa de connotación espiritual, tiene un carácter espiritual. Y ahí es donde entra Cristo, ahí es donde entra la descendencia de Abraham. Génesis 12:3 dice, vuelvo y digo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, no solamente los judíos, no a tu descendencia daré esta tierra, sino todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Génesis 22:18, vuelvo y digo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En nuestro pasaje, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos indica que esta simiente es Cristo. Él dice, y a su descendencia, no descendencias como mucho, sino como de uno solo, a tu descendencia, a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, que cuando Dios el Padre se comprometió con Abraham, también se estaba comprometiendo con Dios el Hijo. Cuando Él le hizo la promesa a Abraham, también se le estaba haciendo a Dios el Hijo.
Estaba haciéndole una promesa a Cristo acerca del pueblo escogido que Dios tenía para con Cristo, acerca de la obra redentora, solo por gracia, solo por la fe, que Dios ha de hacer en cada creyente en Cristo. Si nosotros nos vamos a Juan 17, esa oración que Cristo hace por los discípulos, que Cristo hace por ti, que Cristo hizo por los 12 apóstoles y también la hizo por ti, porque Él dijo en una ocasión: no solamente te pido por ellos, sino también te pido por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estás tú involucrado. En eso, en Juan 17, en el versículo 6, miren lo que Cristo dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Padre, en el 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. De manera que estos dos versículos y muchos más, que podemos decir que Dios, no sé en qué momento, porque el texto no lo dice, pero en algún momento Dios le prometió a Cristo un remanente escogido. Y dice: mira, de los que tú me diste, de los que tú me diste, de aquellos que tú me has dado, de ellos no se ha perdido ninguno. Y de aquellos que tú me diste, yo quiero que donde yo estoy, ellos también puedan estar. Cristo aquí le dice al Padre: de los que me diste, de los que me asignaste, la iglesia, no el pueblo judío, la iglesia, tanto judíos como gentiles, esa iglesia pura y sin mancha por la cual Cristo murió, por la cual entregó su sangre. Y de ellos ninguno se ha perdido. Nosotros podemos tener una seguridad de salvación, una seguridad eterna, porque de los que Dios el Padre le dio a Dios el Hijo, ninguno se perdió, solo el Hijo de perdición. Entonces, solo sabemos que la promesa fue hecha a Cristo. Nosotros no sabemos cuándo. No sabemos cuándo. Ahora, sabemos que fue hecha a Cristo, porque aquí Pablo lo dice: y a tu descendencia, la cual es Cristo. Dios el Padre designó un grupo numeroso de personas elegidos desde antes de la fundación del mundo para entregárselos a Cristo. Y ahí, mi hermano, estás tú y ahí estoy yo. Nosotros con esta oración podemos estar seguros de que Cristo nos da a nosotros una garantía, una seguridad de salvación, hermanos. Y otra cosa que podemos ver es que donde Cristo está, Él quiere que también nosotros estemos. En el versículo 4 Él dice: yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Ustedes recuerdan la semana pasada cuando hablamos acerca de las moradas, que hablábamos de que Cristo se fue a preparar moradas para nosotros. Pero mientras eso sucede, Cristo mora en nosotros. Sin embargo, también aquí tenemos una enseñanza. Y es que en el versículo también nos habla de que los que son de Cristo han guardado tu palabra. Los que son de Cristo no andan de que hoy sí y mañana no. No andan en una montaña rusa en el cristianismo, sino que han guardado tu palabra. Si me amas, guarda mis mandamientos. De manera que podemos ver a la luz de este pasaje cómo Dios el Padre involucra también a Dios el Hijo en la promesa que le hace a Abraham. Se lo hizo a Abraham y se lo hizo a su simiente, a Cristo. Esto pues digo, dice el 17, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Si un hombre, como vimos, si un hombre luego de hacer un pacto, ratifica ese pacto, confirma ese pacto, confirma el pacto que ha hecho, si es un hombre que lo hace, imagínense Dios. Lo que Pablo quiere decirle aquí a los Gálatas es: miren, si el hombre se toma la seriedad en el asunto de un pacto, imagínense Dios si no lo va a tomar mucho más seriamente. Dice aquí que la ley que vino 430 años después no abroga la promesa que Dios le hizo a Abraham. Estos 430 años son de que Dios le hizo la promesa a Abraham
Dios luego repitió la promesa a Isaac. Dios luego prometió la promesa a Jacob. Y desde que se la prometió a Jacob hasta que se dio la ley, fueron 430 años. Recordemos que el pueblo pasó 400 años de esclavitud. Y pasó también un periodo de tiempo en el cual José estaba allá y mandó a buscar a todos sus descendientes, mandó a buscar a toda la familia de Jacob y se establecieron ahí. Cuando José muere, cuando el otro faraón muere, entonces es que comienza la esclavitud para el pueblo de Egipto. Pero aquí la pregunta es, ¿cuándo Dios confirmó ese pacto? Porque dice un pacto previamente ratificado por Dios. ¿Cuándo Dios confirmó ese pacto? ¿Cuándo Dios confirmó la promesa? Tenemos que trasladarnos, hermanos, a donde ocurrió todo. ¿A dónde ocurrió? ¿A dónde ocurrió el pacto que Dios hizo con Abraham? En Génesis, hermanos. Vamos a Génesis 15. Génesis 15. Miren, luego de que Dios en el 12:3 le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en el 15 él vuelve y se lo repite. Miren lo que él dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. A lo que Abraham le responde a Dios. Con eso ya la promesa está ratificada. Porque ya él se lo dijo en el 12:3 y ahora él dice de nuevo: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero Abraham cuestiona a Dios. Abraham le dice a Dios: ay, ¿qué me darás? Pero yo te acabo de decir en el 12 que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿qué me darás? Dice Abraham, siendo así que yo estoy sin hijo, yo no tengo prole, yo no tengo descendientes, y el que está conmigo es ese Damaseno Eliezer, siendo así que él me va a heredar a mí. Y a eso Dios le responde y le dice: no te va a heredar sino un hijo tuyo te va a heredar, un hijo de tu simiente te va a heredar. Mira ahora, Abraham, sal afuera, cuenta las estrellas. ¿Pudiste contar las estrellas? ¿No pudiste? Pues mira, así va a ser tu descendencia, como las estrellas que están en el cielo, como la arena que está en el mar. Así va a ser tu descendencia. Y dice la Biblia, y ahí es que está la promesa: creyó a Dios y le fue contado por justicia. Con eso, tú y yo ya podemos estar tranquilos porque es palabra de Dios. Y palabra de Dios es palabra de Dios. Ya con eso Dios confirmó lo que Él había prometido a Abraham. Ya Dios ratificó con eso. Pero Abraham no se quedó ahí. Abraham quería otra cosa de Dios. Y vuelve a cuestionar a Dios en el versículo 8. Y le dice: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué yo voy a conocer, Jehová, que yo he de heredar esta tierra y que en mí serán benditas todas las naciones de la tierra? Dios le responde. Y yo quiero que ahora sí ustedes lean conmigo este pasaje. Versículo 9. Yo quiero que ustedes lean conmigo. Le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza.
y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Yo les voy a explicar esto. Sucede que cuando un pacto en la antigüedad se hacía, como no tenían papel y lápiz, lo que se hacía era que se buscaban los animales, se buscaba un animal, se partía por la mitad y se ponía a un lado y se ponía a otro lado. Cuando se ponía a un lado y se ponía al otro lado, los participantes del pacto, es decir, si yo tengo un pacto contigo, tú y yo tenemos que pasar por en medio, confirmando el pacto que ya previamente nosotros hicimos. Nosotros teníamos que pasar por allí, y cuando pasábamos por allí sucedían dos cosas. La primera era que yo confirmaba lo que te estaba diciendo. La segunda era que yo también sabía que si yo no cumplía con lo que te estaba diciendo, yo iba a sufrir las consecuencias. Esas dos cosas se confirmaban cuando uno pasaba por en medio. Así era que se hacía. De hecho, Jeremías 34:18, miren lo que dice. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del pueblo. Cuando Dios pasó aquí, versículo 17 que dice, sucedió que puesto el sol, Dios pasó por el medio, dice, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. Dios, utilizando un horno, utilizando una antorcha de fuego, así como hizo con el pueblo cuando lo sacó también de Egipto, nubes y fuego, pasa por en medio, confirmando y ratificando el pacto. Con eso, Dios se comprometía a actuar como garante de la promesa hecha a Abraham, y la promesa hecha a Cristo. Hermanos, Dios pasó por en medio de los animales muertos. Es como diciéndole a Abraham, mira, vamos a terminar con esto. Yo te lo dije una vez, te lo dije otra vez y te lo dije otra vez, y todavía tú me sigues cuestionando. Entonces vamos a terminar con esto. Yo te voy a confirmar el pacto. Busca los animales, pártelo por la mitad y espérame ahí, y yo voy a pasar por en medio de ellos. Y ahí Dios confirmó, por eso dice, un pacto previamente ratificado por Dios. Ya Dios lo había hecho. Y es así como Él lo ratifica. Nótese una cosa, hermanos. Nótese que Abraham no pasó. En un pacto tú y yo teníamos que pasar. En este pacto solo Dios pasó. Abraham no pasó. Abraham estaba dormido según el texto. Abraham no pasó. ¿Y por qué? Porque Dios pasó, porque es un pacto unilateral. Es un pacto unilateral, es como un testamento, y por eso le dije que la palabra se utiliza más como testamento que pacto, cuando Pablo la utiliza, diáteque, porque es como una última voluntad, y es como un testamento que Dios le dice a Abraham lo que va a pasar. Y en un pacto, tú tienes parte y yo tengo parte. En un testamento puede ser que haya una parte, que hayan condiciones, pero no siempre es así. En un testamento puede ser que yo te diga, yo te voy a dejar mi herencia a ti, solamente a ti, y tú no tienes que hacer nada. Y eso es lo que está haciendo aquí Dios. Dios sabía que si algo habría de hacer Abraham era fallar. Y por eso Dios le promete a Abraham, pero no compromete a Abraham. Le promete lo que le promete, pero no lo compromete. Abraham no hizo nada en el pacto, ni siquiera lo confirmó. Nada de nada, en ningún momento Abraham pasó por el medio. Tampoco hizo cosa alguna durante el pacto, porque el pacto, hermanos, era unilateral. Dios era quien le estaba prometiendo cosas a Abraham, no Abraham a Dios. Del mismo modo que la salvación sucede en nuestras vidas. Que nosotros no hacemos nada
solamente creer y ser declarados justos. Así como Abraham no pasó, nosotros tampoco hemos confirmado un pacto con Dios. Dios es el que lo ha confirmado con nosotros. Nosotros no hacemos nada para nuestra salvación. Dios es que lo ha hecho todo. Por eso dice la palabra que la ley no abroga el pacto de la promesa, porque este pacto fue ratificado por Dios y no por hombres. Y según 2 Timoteo 2, mire lo que dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Dios no puede negarse a sí mismo. Si nosotros fuéramos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Fiel a su promesa, fiel a su palabra, fiel a lo que te prometió, fiel a lo que le prometió a Abraham, fiel a lo que promete, porque Dios lo que promete, lo cumple. El cumplimiento del pacto de Dios, de la promesa de Dios, no tiene que ver con mis obras, no tiene que ver con mi obediencia, no tiene que ver con mi carácter, no tiene que ver con lo que yo haga, porque cuando soy infiel, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Por más infiel que seas, Dios permanece fiel a sus promesas. Este es, hermanos, el mejor ejemplo de eso. Dios, hermano, como no puede fallar, como es perfecto, por su carácter, por su fidelidad y por simplemente ser Dios, no podía fallar en esta promesa que le había hecho a Abraham. Es más, si Dios le fallaba a Abraham, quería decir que Dios también le estaba fallando a Dios el Hijo, a Jesucristo. Y eso es imposible, hermano, eso ni pensarlo. Eso ni pensarlo. Es en ese sentido que Pablo sigue diciendo que si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Por el simple hecho de que Dios le prometió a Abraham, por el simple hecho de que Dios le prometió a Abraham y a Cristo que todas las familias de la tierra serían benditas en ellos, ya sabemos que la ley no puede salvar, no puede ser la benefactora de nuestra salvación. De hecho, la Nueva Traducción Viviente, ese versículo 18 dice: las bendiciones que Dios nos prometió no las podemos recibir por obedecer la ley. Si fuera así, ya no sería una promesa de Dios. Pero la verdad es que Dios entregó gratuitamente sus bendiciones a Abraham por medio de una promesa. Hermano, ¿has desconfiado de Dios? ¿Tú has desconfiado en alguna de las promesas que Dios ha hecho en tu vida? ¿Tú has desconfiado así como Abraham? Aunque Abraham no desconfió, él dice que creyó y le fue contado por justicia, pero sí cuestionó a Dios. ¿Necesitas tú que Dios ratifique alguna promesa que te ha hecho? ¿Necesitas que Dios ratifique alguna promesa en tu vida? ¿O necesitas que Dios te muestre a ti una y otra vez que Él va a estar contigo, como dice las Escrituras? Yo creo más bien que debemos confiar. Yo creo más bien que debemos confiar en Dios y en sus promesas. Yo quiero más bien que si hemos de cuestionar a Dios, hemos de recordar también todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Quiénes éramos nosotros y lo que somos ahora? ¿De dónde nos sacó Dios y a dónde yo estoy ahora? Antes de cuestionar a Dios en sus promesas, deberíamos confiar en Él. Deberíamos confiar en su carácter. Deberíamos confiar en que Él es fiel y justo para cumplir lo que promete. Fiel y justo, y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Antes de cuestionar a Dios, debemos de considerar la obra redentora. Esa obra de Cristo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Antes de cuestionar a Dios, debemos de ver que Dios ya nos ha cumplido la principal promesa que nos hizo, que fue que si creyéremos en Jesucristo, nosotros podemos ser salvos. Debemos tener claro el carácter de Dios, hermanos.
Debemos tener claro el carácter de Dios, su inmensa bondad, su inmensa fidelidad para nuestras vidas. Debemos recordar que Abraham recibió sus promesas. Debemos recordar que Cristo recibió su promesa. De los que me diste, ninguno se perdió. Pero nosotros tenemos que saber que antes de que se le cumpliese la promesa a Abraham, Dios le advirtió y le dijo: tu pueblo, tu descendencia va a ser esclava por 400 años. Debemos de saber que antes de que Cristo muriera y resucitara y nos justificara, Cristo tuvo que pasar por un vía crucis y por una muerte de cruz. Debemos de saber eso. Eso significa, mi hermano, que no nos dejemos llevar por las circunstancias ni por las aflicciones cuando a promesa de Dios se refiere. No nos podemos dejar llevar por las circunstancias ni aflicciones que empapan nuestras vidas en estos momentos. Debemos de seguir confiando en Dios, porque las aflicciones no son el fin. El fin son las promesas que Dios te ha hecho. Pero si aún te quedan dudas y quieres que Dios ratifique su pacto, pues déjame decirle que ya lo hizo también. En la cruz del Calvario, Él también ratificó su pacto. Y dice en el libro de Hebreos que Cristo terminó. Recuerda la palabra de la semana pasada, tetelestai. Ya todo es consumado, ya pasó todo. Bueno, en Hebreos dice que cuando Cristo terminó su obra, se sentó. Es decir, ya no hay más que hacer, no hay más obra que hacer. Ya no hay más que hacer. Ya el pacto está ratificado, por cuanto Cristo es hecho fiador de un mejor pacto. Recuerda quién es Dios, hermano. Recuerda quién es el que te prometió lo que te prometió. Pero recuerda que ya lo principal Él lo cumplió. Y es que tú eres salvo. Tú eres salvo. Y aunque vengan, hermanos, 400 años de esclavitud, y aunque venga un viacrucis lleno de corona de espinas y de un pesado madero, recuerda que por la noche dura el lloro, la mañana viene la alegría. Recuerda eso, hermano. Recuerda confiar siempre en las promesas de Dios, no importa las circunstancias ni las aflicciones, porque fiel es el que prometió, y Dios lo que promete lo cumple. Por eso es que la ley no invalida la promesa, porque Dios es Dios y fue el quien la hizo. Una vez más, voy a ver con ustedes cómo Dios ratifica su pacto. Hebreos 6 dice, en el 7, Dios también se comprometió mediante juramento. La versión que nosotros tenemos, la Reina Valera 60, dice interpuso juramento. Esa palabra allí, interpuso, significa como estar en medio. Es lo mismo que cuando pasó el hecho aquel de cuando Dios pasó por en medio de los animales muertos. Él interpuso juramento, Él pasó por en medio, confirmando la promesa que ya le había hecho. ¿Para qué? Oigan esto. Para que los que recibieran la promesa pudieran estar, oigan, totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa que le hizo a Abraham y el juramento, la confirmación. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Eso es en cuanto a la promesa. Dios lo que promete, lo cumple. La ley. A la luz de las promesas, entonces, ¿por qué la ley? Y está claro, yo puedo entender la pregunta que viene en el pasaje. Una pregunta que quizás ustedes se hagan y que quizás los judaizantes también se hicieron. Pero si es por la promesa, entonces ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Bueno, dice que fue añadida a causa de las transgresiones. Y con ese fue añadida a causa de las transgresiones, yo quiero que veamos por lo menos 3 propósitos que tiene la ley. 3. El primer propósito es ese:
fue añadida a causa de las transgresiones. En Romanos 4:15 dice que donde no hay ley, no hay transgresión. La ley coloca de manifiesto el pecado del hombre, le indica cuál es el pecado que tiene. Por eso dice en Romanos 5 que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, para que el pecado se refleje, para que el pecado salga a la luz, para que el pecado se muestre. Para eso se introdujo la ley, a causa de las transgresiones. El pecado, hermanos, está presente en el mundo, ¿desde cuándo? Desde Adán y Eva. Desde que ellos pecaron, el pecado está presente en el mundo, en el hombre. Pero antes de que viniese la ley, no había una jurisdicción o algo que condene el pecado, algo que impugne el pecado, algo que le haga juicio al pecado. Y es por eso que viene la ley. Y por eso dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Porque la ley de Dios, la ley se la dio Dios a Moisés por esos pecados que habían, pero que no estaban siendo quizás computados, por así decirlo. En ese sentido, la ley funciona como un espejo, que tú puedes verte en el espejo antes de salir de tu casa. Y cuando tú te ves, encuentras una imperfección, quizás una mecha de un cabello, quizás algo veas en ti que no te agrada. Pero ¿qué pasa? El espejo por sí mismo no puede quitarte la imperfección. Eso es lo que hace la ley. La ley te muestra el pecado. Mire cómo lo dice Pérez Milos en su comentario, citando a Hendrickson. Mire lo que dice: la ley actúa como una lupa, no que aumente la cantidad de manchas, sino que las hace más visibles, poniendo de manifiesto muchas cosas que antes no se veían a simple vista. Pero la ley da el conocimiento del pecado, pero no da el poder para poder vencerlo o para poder quitarlo. Ya que por la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. El primer propósito que vemos de la ley es que funciona como una lupa, como un espejo, como un microscopio, que podemos ver los gérmenes en una plataforma, pero el microscopio per se no te va a quitar esos gérmenes. Quita los gérmenes de esa plataforma. Se necesita de una limpieza, y en nuestro caso la limpieza fue Cristo, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Un segundo propósito de la ley es que refleja el carácter de Dios, refleja todo lo que Dios es. Nos podemos fijar en todas las cosas escritas en el Antiguo Testamento. Todas las cosas escritas en el Antiguo Testamento reflejan algún tipo de atributo de Dios, ya sea misericordia de Dios, ya sea la ira de Dios, ya sea la majestad de Dios, ya sea la compasión de Dios. Pero todas estas cosas la declara la ley de Dios. Los salmos están llenos de los atributos de Dios, de las misericordias de Dios. Nos damos cuenta de que Dios es santo, de que Dios es justo, bueno, perfecto. Nos damos cuenta de las cosas que a Dios le gustan. Nos damos cuenta de las cosas que a Dios no le gustan. Nos damos cuenta de cómo los hombres trataron a Dios y de cómo Dios trató a los hombres. Nosotros podemos darnos cuenta a través de toda la ley de Dios. Son muchas cosas las que podemos encontrar en cuanto al carácter de Dios, en cuanto a la persona de Dios, en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios, en la Biblia. Porque la Biblia, la ley de Dios, nos revela quién Dios es. Por ejemplo, nosotros, o yo no la he encontrado, pero nosotros no tenemos una directriz clara en el Nuevo Testamento acerca de los tatuajes. No la tenemos, yo no la he encontrado. Pero como Dios no me ha hablado de los tatuajes en el Nuevo Testamento, y yo mayormente me rijo por el Nuevo Testamento, por la gracia, pues entonces yo tengo libertad para hacerme un tatuaje. Yo tengo libertad para eso, porque Dios no ha dado una directriz. Pero ¿qué pasa? Que en el Antiguo Testamento sí Él la dio.
En Levítico 19 dice: no haréis ajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuaje. Y lo firma: yo soy el Señor. Entonces, ¿qué es mejor? Adoptar una postura de hacer lo que yo quiero y lo que yo entiendo porque Dios no me deja claro algo en el Nuevo Testamento, o adoptar una postura de Dios en el Antiguo Testamento, lo cual los autores del Nuevo Testamento no aclararon, no dijeron nada al respecto. ¿Qué es mejor? ¿Yo actuar por mis propios deseos o por mis propias convicciones, o actuar en cuanto al carácter de Dios, en cuanto a lo que yo sé que a Dios le gusta o no le gusta? No es lo mismo cuando habla acerca de algunos animales, porque ya Dios en el Nuevo Testamento nos ha dicho que todo lo que Dios creó es bueno y que todo lo que con acción de gracias se come es santificado. Pero en cuanto al tatuaje yo no tengo una directriz. Entonces, voy a actuar yo en base al carácter de Dios reflejado en su palabra en el Antiguo Testamento, o en base a algo supositorio porque simplemente Él no lo dijo en el Nuevo Testamento. Pues hermanos, la ley de Dios nos declara el carácter de Dios, nos declara lo que a Él le gusta, nos declara a nosotros lo que Él quiere que nosotros hagamos. Tercer propósito. Un tercer propósito es que nosotros podemos deleitarnos en la ley de Dios. Salmos 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El versículo 10 dice: y deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Salmos 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. En el versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué razón deleitarnos en la ley de Dios? Porque porque en Romanos, Pablo también dice en Romanos capítulo 7 que la ley es buena y el mandamiento es santo, justo y bueno. Nosotros podemos deleitarnos en la ley de Dios. Nosotros somos los que nos hemos hecho la idea de que la ley es mala. Pero la ley no es mala, la ley es buena porque procede de Dios. Dios es la fuente de ella. Nosotros podemos deleitarnos. Hay muchos preceptos en la palabra de Dios que nosotros podemos acoger y que podemos tener y adoptar para nuestro crecimiento y nuestra vida. La ley de Dios no es mala, es buena. Otra parte que tiene la ley es que tuvo una vigencia. Y dice: hasta que viniese la simiente. Y la simiente ya sabemos que es Cristo. Bueno, pues Cristo vino y ya no hay ley. Dice: hasta que viniese la simiente. Cristo vino y ya no hay ley que me impute un pecado. ¿Por qué? Porque en el madero Cristo canceló toda responsabilidad penal y justifica a todo aquel que lo acepta por medio de la fe. También dice que la ley fue ordenada por medio de ángeles. Y aquí Pablo va a mostrar la superioridad de la promesa en base a la inferioridad de la ley en cuanto a la salvación se refiere. Porque él dice, mire lo que dice el texto. Versículo 19, fue ordenada, la parte final, fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Se lo voy a leer ahora en esta versión. Dios, traducción en lenguaje actual, Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles para que Él nos la diera a nosotros. Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros, sino que se la hizo personalmente. Cuando Dios le dio la ley al pueblo, usó de ángeles y por medio de Moisés le llevó la ley al pueblo. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, habló directamente con Abraham. Por eso es que dice, el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Dios trató directamente el pacto de la promesa, no así el pacto de la ley que era con el pueblo. Así que mis hermanos, la ley nunca fue dada para salvar, más bien fue una lupa, un microscopio, un espejo
pero que eso saca a la luz las imperfecciones, pero no te quita el pecado, no te quita las imperfecciones. Sin embargo, la ley no es mala, todo lo contrario. La ley es buena, es la delicia de todo creyente. La ley refleja el carácter de Dios, lo que Él es, lo que Él piensa, lo que Dios hace, su santidad, su bondad, su misericordia, su ira, su majestad, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada. Eso nos hace la ley. Podemos regocijarnos en la ley. Podemos clamar como hacía el salmista: tu ley es mi delicia. Nosotros podemos decir lo mismo: tu ley es mi delicia. Lo que no debemos hacer es amparar nuestra salvación en la ley, pero sí podemos conocer a Dios por la ley que Él mostró a su pueblo. Tercer punto para terminar: la armonía de la ley y la promesa. Versículo 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ningún modo, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y la pregunta es obvia, pero si no es por la ley y es por la promesa, pues entonces estas dos son contrarias a lo que Pablo dice. No, de ningún modo, en ninguna manera. Eso no es así. ¿Saben por qué? Porque no tienen el mismo propósito. La promesa y la ley no tuvieron ni tendrán el mismo propósito. Dice ahí: si la ley pudiera vivificar, realmente fuera por la ley. Pero saben que la ley no puede vivificar. No es el propósito de la ley vivificar. Es el hombre que erróneamente ha colocado la ley y las promesas contrarias. Pero en realidad no lo son, porque ellas no se hicieron con el mismo propósito. Nosotros podemos decir que a la luz de la salvación sí podemos decir que son contrarias en ese sentido. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para salvar y porque la promesa sí fue dada para salvar. Entonces, cuando las personas, porque no es la ley lo que lo dice, son las personas que dicen que tú puedes ser salvo por las obras de la ley, que tú puedes ser salvo por tu propio esfuerzo, que tú puedes ser salvo por tu propio intelecto, entonces ahí sí la promesa saca sus bases. Ahí sí la promesa saca sus bases y te dicen: no es por ley, es por mí, es por la promesa. Pero no solo la promesa, la ley misma también saca lo suyo y te dice: mira, gracias por el halago, pero no es por mí que tú puedes ser salvo. Gracias. Es más, yo te voy a decir algo: si tú intentas ser salvo por mí, yo te voy a condenar, le dice la ley al hombre que quiere ser salvo por ella. Yo te voy a condenar. Hermanos, mi mamá no se puede poner celosa por el amor que yo le tengo a mi esposa. Y viceversa, simplemente porque son amores diferentes. Son simplemente clases de amores diferentes y con distintos propósitos y alcance. Asimismo es la ley y la promesa. Proceden de la misma fuente, proceden de Dios, pero tienen un propósito diferente. No son contrarios, pero no es el mismo propósito. Ahora bien, si yo quisiera a mi madre como quiero a mi esposa, entonces yo voy a encontrar 1000 lógicas que me van a decir: no, tú no puedes hacer eso. Y eso es lo que hace la ley. Por lógica, tú no puedes ser salvo por mí. Porque si tú quieres ser salvo por mí, por la ley, entonces tú tienes que cumplir todas las cosas escritas en este libro de la ley. Alguien lo dijo de esta manera: la ley es como un globo. Y ese globo, por donde quiera que tú lo punches, lo ofendas, el globo se va a explotar completo. Por donde quiera que tú pinches a la ley, por donde quiera que tú le ofendas a la ley, ya te hace culpable de todas las cosas. Porque la ley es la ley de Dios, no las leyes de Dios. Y todas ellas guardan, o todos esos preceptos guardan una consonante, guardan una coinonía, guardan una comunión. Y cuando tú ofendes uno, lo ofendes todos. Para terminar, hermanos, yo les confieso, ya para ir cerrando, que cuando yo vi, y si se fijan en sus Biblias, cuando yo vi el versículo 15 y el versículo 21,
me dio un ligero dolor de cabeza. Me dio un ligero dolor de cabeza. Porque dice, un pacto una vez ratificado, nadie ni lo invalida ni le añade. Entonces en el versículo 21 dice, la ley es contraria a las promesas de Dios. No, perdón, en el versículo 19 dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida. Pero un pacto nadie le invalida ni le añade. Y aquí dice, fue añadida. Sí, fue añadida, fue necesaria por causa del pecado, pero no fue añadida al pacto de la promesa. Ella vino, ella fue un pacto, pero fue un pacto diferente, un pacto con Moisés, no un pacto con Abraham. Y esa añadida no fue que se le añadió al pacto de la promesa. El pacto de la promesa quedó inviolable, porque Dios es uno, Dios no cambia, Dios no miente. La ley y la promesa, hermanos, una es para salvación, otra para revelar el pecado. Una es solo Dios quien se compromete, la otra se compromete en ambas partes. En una depende netamente de Dios, en la otra depende de Dios y de lo que tú puedes hacer. Son dos cosas distintas y aunque no son contrarias, tampoco se contradicen. MacArthur lo dice así de esta manera. El meollo de su respuesta consiste en mostrar que el pacto con Abraham fue un pacto incondicional de promesas divinas que se apoyaba por completo en la fidelidad de Dios. Mientras que el pacto con Moisés fue un pacto condicional de leyes que se apoyaba en la fidelidad del hombre y su cumplimiento. Dios dijo a Abraham, haré. Dios dijo a Moisés, harás. La promesa inició una religión que dependía de Dios. La ley comenzó una religión que dependía del esfuerzo humano. La promesa está centrada en el plan de Dios, la gracia de Dios, la iniciativa de Dios, la soberanía de Dios, las bendiciones de Dios. La ley se centra en el deber del hombre, en el trabajo del hombre, en la responsabilidad del hombre, en el comportamiento del hombre y en la obediencia del hombre. La promesa, que se fundamenta en la gracia, solo requiere del hombre una fe sincera. La ley, que está basada en las obras, demanda obediencia perfecta. ¿Qué nos llevamos, hermanos? ¿Qué nos llevamos? Primero, que sabemos que Dios hizo las promesas a Abraham y a su simiente, y por consiguiente nosotros somos bendecidos en ellos también. Y nosotros tenemos que estar eternamente agradecidos con Dios. Eternamente agradecidos con Dios por la obra que ha realizado en la cruz del Calvario. Y ahora, no solamente, hermanos, es que queramos obedecerle. Es que queramos honrarle, es que queramos exaltarle, no. Ahora es como dice la canción, mira, más que honrarle, yo lo que quiero es conocerlo. Yo lo que quiero es deleitarme en Él, yo lo que quiero es pasar tiempo con Él. Y ese es el pensamiento que debemos tener nosotros. Más que honrar a Dios, más que exaltar a Dios, más que adorar a Dios, centrémonos, aparte de eso, porque es necesario, en conocerlo y en compartir con Dios y en tener un deleite con Dios cada día, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos. Porque es una obra maravillosa la que Dios ha hecho y fue solo Él que pasó por en medio. Es decir, yo no tuve nada que ver con la obra que Él hizo conmigo. Nada que ver. ¿Qué nos llevamos? Que de la manera que Cristo oró por nosotros, podemos tener una seguridad eterna, ya que somos parte de la promesa que Dios el Padre le hizo a Dios el Hijo. Y ninguno de ellos se perdió. ¿Qué nos llevamos? Que Cristo quiere y desea estar con nosotros por la eternidad. Y por eso fue a preparar moradas. Nos llevamos que los que son de Cristo guardan la palabra de Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos. Nos llevamos que así como Abraham no hizo nada en el pacto, en nuestra salvación nosotros tampoco hacemos nada, salvo creer en Dios y así ser declarados justos. Debemos confiar en Dios como hizo Abraham y antes de cuestionarlo,
seguir pensando en la obra que Él ha hecho con nosotros y en que Dios no miente y que lo que Él promete lo cumple. Debemos de saber que aunque vengan días difíciles y aunque vengan momentos difíciles, hemos de recordar el carácter de Dios, su inmensa bondad, su gran majestad, su gran misericordia, su gran amor por nosotros, porque las aflicciones no son el fin, son un proceso, pero que al final podemos salir y podemos estar en las promesas de nuestro Dios. Podemos estar esperanzados, hermanos, esperanzados en Dios, porque Él no miente. Debemos de abrazar la promesa de Dios y saber que por ella somos salvos. Y por tal motivo debemos de estar eternamente agradecidos de Dios por eso. La promesa en cuanto a la salvación es superior a la ley, aunque sean propósitos distintos. La ley, hermanos, no es mala, al contrario, me refleja el carácter de Dios, me hace ver mi pecado y yo puedo deleitarme en ella y conocer a Dios y puedo estar con Dios, estar en un ambiente solo con Dios por la ley de Dios. La ley de Dios me hace ver su santidad, su bondad, su misericordia, su perfección, su ira, su majestad. La promesa y la ley, ambas proceden de Dios, aunque tengan propósitos diferentes. De manera, hermanos, que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por la promesa hecha a Abraham y a su simiente. Gracias por hacernos parte de ella y de elegirnos desde antes de la fundación del mundo, para que hoy nosotros pudiésemos gozar de los deleites de tu ley. Ayúdanos a abrazar tu promesa, Dios. Ayúdanos a confiar en cada una de ellas, de las que nos has hecho. Aparte de la salvación, nos has hecho innumerables promesas en tu palabra. Ayúdanos a confiar en ellas y a no cuestionarte, sino a saber que aunque vengan aflicciones y aunque vengan momentos difíciles, podemos estar seguros por quién eres tú, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu amor, por tu carácter y porque tú no mientes. Ayúdanos también a abrazar la ley y a deleitarnos en ella. Ayúdanos a meditar en ella y a conocerte en ella y a saber lo que te gusta y lo que no te gusta. Ayúdanos a entender, Padre, que tú tienes un propósito divino desde antes de la fundación del mundo. Oh Espíritu Santo, te glorificamos en estos momentos porque has traído luz a tu pueblo y has hablado a tu iglesia, Espíritu Santo. Gracias, Cristo, por la obra redentora, por dejarte usar por tu Padre, por Dios el Padre, para que en obediencia tú pudieras venir y completar la obra, completar la promesa que fue hecha en el principio. Gracias por morir por mis pecados. Y gracias porque ahora, aunque sé que tengo pecado, sé que también soy justificado y ningún tipo de pecado me puede separar de ti. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.